saludo para todos ustedes, para los estudiantes de 12º grado, para sus profesores, que comparten con nosotros este curso de preparación para el ingreso a la educación superior. Hoy estaremos haciendo algunos razonamientos también, bueno, transmitiendo algunas ideas en relación con las propiedades, como vieron en el título, de las figuras planas. Este es un contenido que lleva mucho tiempo de trabajo, tanto en la secundaria como en el preuniversitario, para poder llegar hasta aquí, es decir, para poder dedicarle hoy en el preuniversitario un tiempo para su sistematización. De manera que yo solo tengo 27 minutos para dar esas ideas a las cuales nos estamos refiriendo para el tratamiento de las figuras planas. Eso quiere decir que daremos algunas orientaciones para su estudio y los resúmenes, el nivel de trabajo que hay que realizar para poder tener todas esas propiedades y poderlas aplicar en la igualdad y la semejanza de figura, que es un objetivo importante que tenemos que obtener. Vamos a ver un grupo de propiedades, como les dije, y los invito a ver aquí en una animación a qué tipo de figuras planas nos estamos refiriendo. Bueno, figuras planas podemos dividirlas, como ustedes las estudian en el preuniversitario, en dos grupos, vamos a llamarlo así, es decir, los polígonos, cuyos lados son segmentos de recta, y la circunferencia y el círculo, es decir, esas son figuras planas con las cuales vamos a trabajar. Por supuesto, esta primera presentación pienso que no es muy importante que ustedes la tomen, simplemente recordando qué es lo que vamos a estudiar. Dentro de los polígonos, bueno, los polígonos ustedes saben cuáles son. El menor polígono es el triángulo, tiene 3 lados, los cuadriláteros, los pentágonos, los hexágonos, y así van adquiriendo ciertos nombres en la medida que cambie la cantidad de lados. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lados, por tanto también esa cantidad respectiva de ángulos interiores. Eso lo saben ustedes. Esos son los polígonos. Hay polígonos convexos, polígonos no convexos. Creo que es muy importante que se revise ese concepto, qué es lo que es un polígono convexo, qué es lo que es un polígono no convexo. Y bueno, ¿qué vamos a estudiar de los polígonos, la circunferencia y el círculo? Bueno, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar la definición, la clasificación, es decir, las clasificaciones de acuerdo a ángulos, de acuerdo al lado de estas figuras, los elementos que integran cada una figura. Un triángulo lo integran, por ejemplo, a un triángulo lo integran los lados, los ángulos interiores, los ángulos exteriores. Es importante hablar de las rectas notables, de las mediatrices, las bisectrices, las relaciones que se establecen entre ellos. Creo que es muy importante tener en cuenta eso. Son elementos que se pueden estudiar en cada uno de estos cuadrados. Bueno, por los más importantes, ustedes saben que son las relaciones entre lados, los elementos lados, los elementos ángulos interiores, exteriores, etc. El perímetro, que el perímetro es una unidad de medida, es perímetro, peri significa alrededor, metro significa medida, pues entonces sería la medida alrededor de esta figura, es decir, el entorno de esta figura, qué medida tiene. Y el área, que es la superficie, que es muy importante también. Estos son los elementos que estudiaremos en estas figuras. Digo estudiaremos, algunas las vamos a ver aquí, otras las van a realizar ustedes, pero bueno, tiene que quedar esto claro para poder realizar entonces ejercicios de geometría plana. Voy a darles un breve tiempo, pueden reflexionar sobre esto y bueno, continuaré. Vamos a ver uno de estos polígonos. Bueno, el estudio que vamos a hacer de este tipo de polígonos, o este que vamos a seleccionar, me refiero a los cuadriláteros. Bueno, hay que hacerlo también con los triángulos, por ejemplo, hay que hacerlo con la circunferencia. La circunferencia hay que saber qué es circunferencia, cómo se clasifican las circunferencias, si hay que clasificar algunas propiedades que tienen. Me refiero a simetrías, etcétera, elementos, por ejemplo, en la circunferencia, radio, diámetro, recta exterior, interior, ángulos en la circunferencia. Así que hay que hacer un trabajo con cada una de estas figuras.
Vamos a tomar un ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de los cuadriláteros y vamos a hacer un estudio, lo que pudiéramos llamar una sistematización de los cuadriláteros en cuanto a sus propiedades. Vamos a hacerlo un momento. Es decir, cuadriláteros. Los cuadriláteros nosotros los podemos dividir en dos grupos exhaustivos, es decir, cuadriláteros convexos y no convexos. Digo grupos exhaustivos porque abarcan, particionan a todos los cuadriláteros. Los que son convexos no son convexos, etcétera, etcétera. Son dos contrarios, por tanto hay cuadriláteros convexos y no convexos. Este concepto hay que revisarlo. Es decir, si al trazar una recta por uno de los lados, la figura queda a un mismo lado de esa recta, es convexo. De lo contrario, si existen lados en los cuales no se cumple esta propiedad, pues entonces son no convexos. Es una manera de definir eso, pero bueno, eso es bueno que se ilustre. De todas maneras, nosotros vamos a hablar un poco sobre los cuadriláteros convexos y los vamos a dividir en dos grupos, también exhaustivos, en trapecios y trapezoides. ¿Cuáles son los trapecios? Los trapecios son aquellos cuadriláteros convexos que tienen lados paralelos. Es decir, es suficiente que tenga un par de lados paralelos, pero también si tienen los dos. Es decir, hemos dicho entonces que tengan lados paralelos. Y los que no tienen lados paralelos, entonces son los trapezoides. Es decir, trapecios y trapezoides. Tienen lados paralelos, no tienen lados paralelos. Es decir, una buena división de los cuadriláteros convexos. Es muy importante ver los trapezoides. Recuerden el trapezoide simétrico, que es bueno que lo discutan ustedes en sus aulas. Pero bueno, dentro de los trapezoides, o sea, dentro de los trapecios, podemos ver casos muy importantes. Por ejemplo, el trapecio de manera general, que lo dibujamos así, no tienen lados iguales, es suficiente que tenga un par de lados paralelos, ahí lo estamos escribiendo, en este caso A paralelo a C. Y cómo hallamos el perímetro. Bueno, el perímetro ya lo hemos hablado sobre él. Se trata de la medida alrededor, A más B más C más D, y hallamos el perímetro. La suma de las longitudes de sus lados y el área. Bueno, para el área necesitamos la altura, es decir, la distancia que hay de una base a la otra. Me estoy refiriendo a las que son paralelas. Base inferior, base superior, base mayor, base menor, de acuerdo a la posición que ustedes la tengan y quieren llamarlo así. Y el área es la semisuma de las bases multiplicado por la altura. Es decir, que esa es la fórmula general para el perímetro y para el área, respectivamente, de un trapecio cualquiera. Pero bueno, hay trapecios especiales, los trapecios isósceles. Un trapecio isósceles es aquel que tiene un par de lados, ¿sí? Los lados no paralelos, vamos a decirlo así de esa manera, son iguales, va a decir de alguna manera, eso que hemos marcado en verde. Bueno, estas fórmulas no cambian nada, simplemente ¿qué sucede? Que cuando vamos a darle a nombrar los lados, pues entonces hay dos lados que son iguales, y entonces en la fórmula, bueno, tenemos en cuenta eso, y es bueno que lo discutan en sus aulas, tanto para el perímetro como para el área. Pero también tienen su altura, la podemos trazar, están los trapecios rectángulos, que tienen un ángulo recto, y si tiene uno, tiene dos, en virtud de los ángulos entre paralelas, eso es bueno que lo discutan, y este es un trapecio rectángulo, y en este caso hemos marcado donde es recto, también entonces recto en el ángulo de arriba, y en este caso esta es la altura, es decir, la altura es el propio D. La fórmula también adquiere algunos cambios, pero bueno, en definitiva se trata de la altura. Y hay otros que le llamamos trapecios especiales, en esta distribución que estamos haciendo aquí. Esto no es ninguna norma general, ni mucho menos, pero aquí, trapecios especiales, es decir, que no son estos que están aquí, que son los paralelogramos. Los paralelogramos tienen lados paralelos. Bueno, la palabra dice paralelogramos. Entonces son trapecios convexos. Es un tipo de cuadrilátero que forma parte de los trapecios convexos. Esto es muy importante eso, les voy a dar un tiempo. Yo creo que esto sí deben tomar algunas notas en su cuaderno, esto es un buen resumen, y vamos a continuar estudiando después sobre esos trapecios especiales que se llaman paralelogramos. Un breve tiempo y después continuamos.
Este tipo de resumen, este tipo de cuadro que hacemos con la figura es muy importante. Esto es necesario hacerlo en el trabajo que realizamos en las aulas. Lo digo porque, bueno, eso permite no estudiar la figura de manera aislada, sino buscar las interrelaciones que existen entre ellas. Y cada figura forma parte de un grupo y está relacionada con otras. Y se puede obtener una figura de otra a partir de aumentar o disminuir propiedades. En la medida que aumentamos propiedades, vamos teniendo figuras. Si a medida que quitamos propiedades, si yo exijo que solamente tenga un par de lados paralelos, pues estamos en presencia de un trapecio. Pero si además exijo que los lados paralelos sean además iguales, se incorpora una nueva propiedad, pues entonces aparece una figura que es trapecio, pero otro tipo de figura, que son los paralelogramos. Esa es la idea. Yo creo que esto se puede discutir, independientemente que hemos hablado de una fórmula para hallar el perímetro y el área de los trapecios, que es válida para cualquier figura plana que sea trapecio. Todos los paralelogramos se pueden hallar por ahí también porque son trapecios. Lo que pasa que en la medida de las propiedades que incorporamos en relación a sus lados y ángulos, pues se van sustituyendo, pero todas se pueden obtener a partir de estas fórmulas, que es muy importante discutirlo porque de esa manera no vemos a las figuras geométricas que anden aisladas, sino vemos la interrelación que existe entre ellas. Yo creo que podemos ver entonces los paralelogramos, es decir, ver las relaciones que existen en los paralelogramos como trapecios especiales. Vamos a verlo. Bueno, hemos dibujado un paralelogramo, lo hemos llamado así, paralelogramo. Hay muchos paralelogramos, hay muchas formas que tienen los paralelogramos, los lados no necesariamente son así, siempre, pero que es muy importante que son aquellos que además de tener dos lados paralelos, esos lados paralelos son iguales. Eso hace que los otros dos también sean paralelos e iguales. Eso es muy importante. Yo creo que también hay que discutir en los paralelogramos la relación que existe entre un par de ángulos consecutivos, la relación que existe entre los ángulos opuestos. Esas son las cuestiones que estamos haciendo referencia. Pero bueno, como le dije, agregando y quitando propiedades, pues entonces podemos obtener otro. Y por eso es bueno saber que, bueno, como que se trata de un paralelogramo que por supuesto es un trapecio, pues es la suma, para hallar el perímetro, es la suma de las longitudes de sus lados. Y obtenemos entonces esta fórmula. Y para el área, utilizando la fórmula del trapecio, también buscamos la altura, pero como que la base mayor es igual a la base menor, pues entonces la fórmula también es esta, es decir, simplemente se reduce a la base por la altura correspondiente a esa base. Y ahí la tienen, una fórmula muy importante. Ahora, si agregamos otras propiedades al paralelogramo, vamos a obtener dos tipos de paralelogramos muy importantes, el rectángulo y el rombo. En el caso del rectángulo es un paralelogramo con un ángulo recto. Si yo garantizo, mira lo que le incorporo, además de las propiedades que tiene el paralelogramo, de tener lados opuestos y paralelos, que las diagonales se cortan en su punto medio, si yo le agrego además que tiene un ángulo recto, pues entonces los cuatro son rectos y se convierte en un rectángulo. También podría decir que un rectángulo es un paralelogramo con diagonales iguales. Mire, otra manera más de obtener el rectángulo. Y en el caso del rombo, bueno, el rombo es un paralelogramo con diagonales perpendiculares. También es una propiedad importante. El rombo es un paralelogramo con dos lados consecutivos iguales. También otra manera más de decir lo que es un rombo. Bueno, aquí también podemos ver las fórmulas para hallar sus áreas y el perímetro. De acuerdo a la anterior, en este caso la altura es el propio lado B, pues entonces se convierte en lugar de A por H, puede ser largo por ancho, es decir, A por B. En el caso del rombo, todos los lados son iguales, el perímetro es 4 veces A más A más A más A, da 4 veces A, y si trazamos la altura, porque es un paralelogramo, pues base por altura nos da el área. Es muy importante verlo así. Si a estos cuerpos, tanto al recto, o sea, estas figuras, dije cuerpo, tanto al rectángulo como al rombo, le adicionamos otras propiedades, pues obtenemos entonces el cuadrado. Así que el cuadrado es tanto un rectángulo como un rombo. Ahora, ¿de qué manera? Bueno, el cuadrado es un rombo con diagonales iguales. Es suficiente que las diagonales de un rombo sean iguales para convertirlo en un cuadrado. Un cuadrado es un rombo con un ángulo recto.
si a un rombo logramos que tenga un ángulo recto, entonces tiene los 4 y se convierte en un cuadrado. Miren qué interesante está eso. Bueno, un cuadrado es un rectángulo con diagonales perpendiculares. Ya se cortan en su punto medio, ya está garantizado que tengan ángulos rectos, entonces lo único que falta es que las diagonales sean perpendiculares. También un cuadrado podemos decir que es un rectángulo con 2 lados consecutivos iguales. Mire de qué manera nosotros podemos definir de 4 maneras diferentes, 2 a partir, bueno, la que hemos dicho aquí, un cuadrado hemos definido a partir de rectángulo incorporando 2 propiedades, y de acá también un cuadrado lo hemos definido a partir de rombo también incorporando 2 propiedades. Y bueno, en cuanto al área y al perímetro, en el caso del cuadrado todos los lados son iguales, por tanto tiene la misma fórmula para el perímetro que tiene el rombo, y en el caso de el área, como que es largo por ancho, base por altura, y los lados son iguales, pues entonces queda A cuadrado. Pero esto no es suficiente. En todas estas figuras geométricas planas podemos encontrarle también fórmulas para hallar el área a partir de las diagonales. Vamos a hacerla con 2 nada más, ustedes lo pueden discutir para el caso del rectángulo y el paralelogramo en general, pero bueno, para el caso del rombo y el cuadrado pueden discutir qué es el semiproducto, o sea, el área también se puede hallar como el semiproducto de las diagonales. En el caso del cuadrado, como que las diagonales son iguales, también cumple la del rombo, pero D1 y D2 es igual, por tanto es D al cuadrado sobre 2. Es decir, que estas son fórmulas importantes que ustedes deben reconocer para el trabajo con las figuras planas. Aquí les voy a dar un tiempo, es muy bueno que tomen esto en sus cuadernos, es un buen resumen acerca de la sistematización de los cuadriláteros más importantes, y le daré un tiempo entonces para que lo tomen en sus cuadernos. ¿Qué debemos hacer a partir de estos resúmenes? Bueno, enriquecerlo, no hay otra respuesta. ¿Cómo enriquecerlo? Bueno, incorporándole las relaciones o estudiando las relaciones entre lados y ángulos, ángulos, lados, etcétera, en cada una de estas figuras. Creo que es muy importante hacer un estudio de cómo aplicar las razones trigonométricas en estas figuras. Eso creo que es muy importante, y creo que inmediatamente deben hacer una sistematización del triángulo, que es una figura importante en cuanto a qué tipos de triángulos tenemos, de acuerdo a los ángulos, de acuerdo a los lados, las propiedades que cumple, el perímetro y el área en cada uno de esos casos. Creo que eso no se puede faltar en una sistematización de las figuras planas, pero bueno, eso se lo dejamos a ustedes. Ahora quiero proponerles un ejercicio que quiero que ustedes lo vean, donde tienen que aplicar propiedades de las figuras planas. Vamos a ver el ejercicio. Observen ustedes, bueno, se trata de una figura donde se dice que D es un punto de la circunferencia, de centro en O y diámetro AB, se da todo allí, se da que OC es paralela a D, CB es la tangente, cuestiones comunes de ejercicio, y los segmentos de B y OC se intersecan en el punto E, eso es para decir que E pertenece a ambos segmentos. Bueno, demuestra que los triángulos, esto es par de triángulos que aparece ahí, tienen sus ángulos respectivamente iguales, y es el punto medio del DB, bueno, y fundamentar esta afirmación. Estas no son las únicas 2 preguntas que le vamos a hacer de ese ejercicio, por tanto, les vamos a dar un tiempo para que ustedes lo tomen, tienen que dibujar la figura, y entre todos lo pueden hacer, y entonces, bueno, le damos los 2 incisos que le faltan.
La figura la vamos a mantener, miren. Vamos a cambiar solo los incisos. De todas maneras voy a leerlo para que no dé tiempo de copiarlo. Y también los datos vamos a mantenerlos ahora cuando cambiemos la diapositiva. El inciso A demuestra que los triángulos, el BDA y el OBC, tienen sus ángulos interiores respectivamente iguales. Así que quizás falte la palabra interiores. E es el punto medio de DB, fundamenta esta afirmación. Bueno, los otros incisos, ahí están. Si el coseno del ángulo DAB es igual a 0,5 y DB es igual a 4 raíz de 3 centímetros, hay el área del cuadrilátero ABCD y la superficie sombreada. Es decir, dos cosas. Bueno, y califique los triángulos esos que están allí de acuerdo a la longitud de sus lados. Eso es muy rápido tomarlo en los cuadernos. Les voy a dar un breve tiempo para que lo hagan. Bien, creo que no es muy difícil tomar esos datos, es decir, lo que tenemos que realizar. Siempre en las aulas ustedes se ayudan, estoy hablando también para que le den un poco más de tiempo, ustedes lo saben que es así. Y vamos a quedarnos con la figura. Vamos a quedarnos con la figura porque vamos a hacer algunos comentarios acerca de eso, sobre todo algunos pasos fundamentales, es decir, el núcleo del trabajo que tenemos que hacer, sobre todo en el inciso A. Vamos a ver algunas cuestiones importantes. Este ángulo que hemos marcado aquí, vamos a repetir el proceso, es rectángulo. Bueno, eso hay que justificarlo, porque tanto A como D como B son puntos de la circunferencia y AB es diámetro. Se trata de un ángulo inscrito sobre el diámetro, es de 90 grados. Este otro también es de 90 grados, porque se trata de una tangente y un radio de contacto, es una propiedad que todos tenemos que saber. Y bueno, podemos establecerlo así. Las justificaciones deben aparecer, yo no voy a escribir ninguna, estoy comentándola solamente. Bueno, por eso dice justificar. Estos dos ángulos que están aquí, por el dato del paralelismo que se da, también son iguales, porque son ángulos correspondientes entre las paralelas AD o C, que son paralelas, dos rectas paralelas. También lo podemos escribir. Como también, y hay que justificarlo, ahí lo estamos diciendo, como también estos dos son iguales por terceros ángulos, es decir, por suma de ángulos interiores en los triángulos, porque si de dos triángulos conocemos dos pares de ángulos que son respectivamente iguales, 2 a 2, pues entonces los terceros también lo son. Es una cosa lógica, porque suman 180 grados en cada uno de los triángulos. Es decir, que estos ángulos son iguales. Hemos marcado ahí ya y hay que fundamentar por qué son iguales. Creo que no es muy difícil hacer ese tipo de trabajo. Por otro lado, en el B, bueno, este ángulo que está aquí es igual. Esta es una idea, hay muchas ideas para demostrar por qué E es punto medio con los datos dados. Bueno, este ángulo aquí es de 90 grados, por correspondiente con uno que hay allí, con el ADE, que sabemos que es de 90 grados. Eso lo podemos justificar. Bueno, entonces OE, eso es un dato que nos daba, es perpendicular a DB, o lo podemos decir porque si dos rectas paralelas son paralelas y una de ellas es perpendicular a la tercera, pues entonces la segunda también es perpendicular a la tercera. Esto lo podemos hacer. Entonces es punto medio de B porque si un radio es perpendicular a una cuerda de una circunferencia, entonces la interseca en su punto medio. Eso es muy importante. Esa es una vía para justificar que es punto medio. Pero bueno, existen otras vías para hacerlo. Y eso se los dejo a ustedes para que lo puedan hacer.
Bueno, como vieron y les dije al inicio de esta clase, bueno, se trata de algunas ideas, algunos razonamientos, algunas orientaciones también para el trabajo con la sistematización de las figuras planas. De todas maneras, yo quisiera dejarle algunas actividades que aparecen en el libro que siempre les estoy recomendando para que ustedes las realicen en su estudio independiente. Hoy no tenemos tiempo para más, nos veremos en otro encuentro, pero no sin antes dejarles estas actividades para el estudio independiente.